siembra y cosecha, mientras la tierra despierta, el hombre llama qué lindo es ver. Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos en una nueva edición de Cuestiones del Alma? Estamos en esta programación, ¿sí? Con la semana como corresponde, ¿sí? Nos hemos vuelto a encontrar una vez más este martes para empezar a aportar algo diferente, ¿sí? Que tiene que ver con una mirada diferente, ¿sí? Trabajamos con justamente la energía hoy. Vamos a hablar un poquito de qué significa, ¿sí? Esta palabra, que en realidad la energía, ¿sí? Tiene que ver con esto, con lo que no vemos, ¿sí? Está muy definido como una fuerza, ¿no? Una acción, ¿sí? Y justamente el término energía lo quiero llevar más para el lado que tiene que ver con el todo, ¿no? Porque somos seres energéticos, tenemos energía más allá de la disposición de los puntos energéticos que por ahí han escuchado seguramente que tienen que ver con los chakras, ¿sí? Pero no vamos a puntualizar justamente, ¿sí? Lo que significa nuestro cuerpo energético, sino qué es la energía, ¿no? Y empecé diciendo, ¿no? Puntualmente que la energía lo es todo. Sí, venimos del polvo de estrellas, sí, estamos hablando de cosas de la materia, estamos hablando de átomos, estamos hablando de frecuencias, estamos hablando de vibraciones. ¿Qué es la energía? La energía a veces decimos que no la podemos ver, pero decimos, la energía lo es todo, ¿sí? Cuando se conecta esta fuerza, ¿sí? Este impulso, seguramente la energía se manifiesta desde alguna cosa, desde algún acto, desde alguna conducta, o se materializa, como siempre se dice, y la energía, ¿sí? Está disponible para nosotros, ¿sí? El cuerpo energético que tenemos absolutamente todos está constantemente vibrando. Hay diferencias cuando estamos hablando, ¿sí? De las vibras, de las buenas vibras, ¿sí? De tener una frecuencia elevada. Y vamos a advertir que la energía, en realidad, al ser todo, estamos constantemente en movimiento, ¿sí? Lo cual nos hace pensar un poquito más, ¿no? Porque la energía tiene que ver con el pensamiento, la energía tiene que ver con la acción, ¿no? ¿Y cómo ingresa la energía a nosotros, ¿no? Esa es una pregunta que muchas personas, ¿sí? Nos damos cuenta de que la energía necesitamos para un esfuerzo físico, para el deporte, para la rutina, para la vida, ¿sí? La energía se conecta con la alimentación, ¿sí? La alimentación es nuestra fuente de energía, ¿no? Nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Ciertas condiciones nutricionales para que tengamos fuerza ante un deporte, ante la actividad, ¿sí? Eso que decimos, necesitamos energía, ¿no? Y la nutrición es una parte muy importante, por eso prestamos atención. Justamente después vamos a hacer seguramente un programa con respecto, sí, a la alimentación, pero más allá de la alimentación, ¿sí? Recargar energía, recargar esto que necesitamos para la vida, también se conecta con la energía del sol, también se conecta con la energía, ¿no? Con el combustible que dijimos, la parte nutricional, ¿sí? Con la hidratación, con las gotitas de sol que necesitamos, con un montón de cuestiones a los cuales solo a veces no nos damos cuenta y no nos enfocamos que son necesarios para que esta energía, ¿sí? Que necesitamos, que desgastamos, ¿sí? Se reponga. Por eso a veces, ¿sí? Nos sentimos cansados y decimos, estamos faltos de energía, ¿sí? Habíamos hablado de que la energía lo es todo, ¿sí? Y cuando hablamos de frecuencias y hablamos de vibraciones, hay pequeñas diferencias, no lo vamos a ampliar, pero bueno, la frecuencia es, ¿sí? Lo que se registra desde un punto, ¿no? Ese movimiento, la frecuencia que existe, las ondas que vibran de un punto a un punto, y esa frecuencia, ese movimiento, esa alteración, ¿sí? Que tiene un ritmo, ¿sí?
Se denomina frecuencia, por eso hay ciertas cosas donde las frecuencias, hablamos en hertz, ¿sí? Las frecuencias, hay frecuencias bajas y frecuencias altas, y la vibración es una, digamos, es la disposición de esta frecuencia, ¿sí? De esta vibración que se ejerce, ¿sí? De esta onda, según, ¿sí? La onda que tiene más movimiento es una frecuencia, una vibración elevada, ¿sí? Y cuando estamos hablando de una frecuencia que tiene un ritmo, una onda más tranquila, ¿sí? Por decirlo, sí es una frecuencia vibracional baja, y lo vemos, no vamos a ampliar porque son términos que por ahí nos pueden llegar a confundir, pero cuando estamos, ¿sí? Vibrando lindo, es cuando esta frecuencia tiene una onda más elevada y nos sentimos ¿cómo? Nos sentimos bien. Ahí esta vibración que tenemos en nuestro cuerpo nos hace sentir plenos, nos hace sentir bien, porque esta energía que estamos transitando, que estamos vibrando, ¿sí? Tiene que ver con una frecuencia vibratoria alta, sí, que nos hace sentir bien. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con las acciones, con los actos, con la manifestación? Disponemos de esta frecuencia vibracional, ¿sí? Y cuando estamos sintiendo amor, ¿sí? Nos sentimos como plenos. Cuando estamos enamorados, nos sentimos como con energía, con fuerza, con ganas. ¿Qué pasa cuando estamos vibrando bajito? Cuando tenemos una sensación de culpa, cuando tenemos una sensación de vergüenza, cuando tenemos una sensación, ¿sí? Una emoción conectada al miedo. Seguramente, ¿sí? Nuestra frecuencia vibracional, si eso que no podemos ver porque son vibraciones, porque es energía, la manifestamos. Y ahí estamos, ¿sí? Vibrando bajito. Nos sentimos tristes, nos sentimos, sí, culpables por algo, sentimos una vergüenza a la hora de conectarnos con ese otro. Y recordemos esto, ¿no? Esta energía que estamos vibrando, esto que estamos sintiendo, ¿sí? Se manifiesta. Y cuando nos conectamos cotidianamente con eso, es decir, tenemos, ¿sí? estas frecuencias, estas vibraciones constantemente, sí, nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Va bajando la energía. Entonces necesitamos energía, necesitamos conectarnos con la respiración, necesitamos conectarnos con los buenos pensamientos, necesitamos con la buena alimentación, necesitamos con la luz solar. ¿Qué pasa cuando estamos tristes? ¿Sí? Vamos a salir al mundo y no vamos a tener esa cuota de sol, no vamos a hidratarnos, no vamos a alimentarnos bien, ¿sí? Vamos a sentir temor hacia algo seguramente. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico? ¿Qué pasa con todo eso que necesitamos, ¿sí? Y no estamos obteniendo esa energía, ¿sí? De ese momento, de esa situación, de lo que nos está sucediendo. Miren como una emoción, como un pensamiento, porque seguramente lo pensamos. Pensamos que estamos tristes, sentimos que estamos tristes y por ende actuamos, ¿sí? El acto, ¿sí? Se manifiesta, se traduce en esta desconexión energética. Y ahí desgastamos la energía que tenemos para responder a las funciones vitales, a las funciones que necesitamos absolutamente todos. Por eso la energía es tan necesaria y no prestamos atención, ¿sí? Esto no se trata de que las personas holísticas, las personas que en realidad están conectadas con la energía, también pasan, ¿sí? Situaciones de baja, ¿sí? Vibración, de baja frecuencia, es decir, se sienten enojados, se sienten tristes, ¿sí? Sienten temor. Eso es absolutamente del ser, es una razón del ser, es una idea que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestro sentir, es algo que es innato, que todos sentimos. El tema es que quizás, sí, la persona que está más conectada con la energía, es probable que pueda gestionar
eso de alguna manera, ¿sí? Para no llevarlo a que sea una tristeza, un sentir cotidiano que me ancle en la vida y que me baje tanto las defensas para que nos agarremos ciertas sintomatologías, ¿sí? Porque recordemos que nuestro cuerpo, esta máquina maravillosa, necesita que prestemos atención, ¿no? Y la enfermedad es una manera muy maravillosa, pero en realidad que la estamos cuestionando constantemente, ¿sí? Que tiene que ver con un llamado de atención. Entonces, nuestro cuerpo cuando está, ¿sí? Falto de energía, seguramente está desganado. Seguramente digestivamente estamos sintiéndonos mal, ¿sí? Les voy a comentar qué nos sucede dentro de a las personas que trabajamos con la energía. Yo hago siempre las revisiones energéticas dependiendo de los puntos energéticos y cuando una persona está afectada justamente en este chakra, ¿sí? en esta parte que ahora vamos a ampliar un poquito, ¿sí? La parte digestiva que tiene que ver con el plexo, ¿sí? La persona va a estar con falta de voluntad y te dice, bueno, no tengo ganas. Efectivamente, no vamos a tener ganas, porque este punto energético está necesitando atención y que la energía empiece a fluir, ¿sí? Recordemos que somos vibraciones, estamos vibrando y tenemos que percibir que cuando estamos desde este desgano, necesitamos reponer esta energía que está a mano de todos. Ahora vamos a decir algunos tips para reponer la energía que está disponible para todos, pero recordemos esto, ¿sí? La energía se agota, ¿sí? Se agota, pero no es que nos vamos a quedar sin energía. La energía es ilimitada, la energía no se destruye, la energía se transforma. Los seres humanos somos los únicos que podemos transformar nuestras vibraciones, lo que sentimos, ¿sí? Y vibrar lindo, tenemos el poder de transformarlos. ¿Qué pasa cuando una persona te dice una palabra linda? ¿Qué pasa cuando escuchas una canción que te gusta? ¿Qué pasa cuando te dan un abrazo? Eso cambia la frecuencia vibracional y por eso siempre son cosas muy importantes que tenemos a mano, ¿sí? Porque la materia no puede cambiar su forma, su razón de ser, ¿sí? Su funcionalidad, pero el ser humano sí. El ser humano puede transformar su energía, sus conductas, sus manifestaciones, lo que dice, lo que hace, lo que siente, sí lo puede transformar. Entonces, a nivel energético tenemos un poder extraordinario que siempre les digo a todos, ¿sí? No se trata de médicos, de santos, sino se trata del poder que uno puede gestionar, ¿sí? Con ayuda, ¿sí? Posiblemente con ayuda, quizás con ese medicamento, quizás con esa sesión terapéutica, quizás con esa quiropraxia, pero en realidad, ¿quién es el que va y toma la decisión de ir a ese consultor, a ese médico, a ese psiquiatra? Es uno. Es uno que tiene la fuerza de voluntad de poder animarse a trascender un cambio. Esta energía que se transforma, que está disponible para todos, sí podemos cambiarla. Sí podemos cambiar nuestros pensamientos, sí podemos cambiar nuestras emociones para trascenderlas, para gestionarlas, para empezar a vibrar lindo, ¿sí? Las vibraciones, ¿sí? Tienen frecuencias, como decíamos, entonces vibramos y tiene que ver con el calor, ¿no? También, ¿no? A veces cuando estamos muy estresados, nuestras partes de nuestro cuerpo están fríos porque estamos en un estrés, pero la vibración tiene que ver con estas frecuencias y una de las más bajitas, ¿sí? Las frecuencias más bajitas tienen que ver con el temor, con el miedo, ¿sí? Y más bajas todavía tienen que ver con la culpa, con la vergüenza. Miren lo que nos hace, ¿sí? Transitar un periodo de un temor inminente a algo, ¿sí? Una frecuencia vibracional muy bajita donde somos, ¿sí? Muy permeables a que, por decirlo, ¿sí? Las defensas estén bajas, estemos caídos y no querramos estar bien, ¿sí? Las frecuencias elevadas tienen que ver con algo muy maravilloso, que tienen que ver con el estado, ¿sí? El estado de alegría, el estado de amor. Y hay algo que tiene que ver con la paz y con la compasión, ¿sí? Son estados vibracionales con una frecuencia muy elevada que se siente lindo.
Cuando estamos enamorados se siente lindo porque vibramos lindo. Cuando estamos haciendo un acto de agradecimiento, cuando estamos en paz, sentimos sensaciones, vibramos en ese sentido y nos visualizamos y nos sentimos en esa plenitud que es necesaria para transitar la vida. Por eso sí podemos cambiar nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, y tenemos el poder, ¿sí? ¿Qué pasa cuando desagotamos? ¿Sí? Esto quería decirlo antes que se acabe el programita, ¿sí? Tenemos una manera de desagotar esta fuente energética y no nos damos cuenta que nos desagotamos con varias cosas. Cuando estamos en constante pensamiento, ¿sí? La energía que del pensamiento, cuando estamos estudiando, cuando estamos, ¿sí? Pensando mucho, hay una descarga energética. Las personas que están muy exigidas a nivel estudio, ¿sí? Sienten desgano, ¿sí? Porque en realidad las funciones energéticas de nuestro cerebro, que es el mando maravilloso y que en realidad gasta mucha energía, ¿sí? En realidad, ¿sí? Tiene un costo elevado y nos sentimos cansados, ¿sí? Después de una exigencia de algo que nos estresa, que tenemos que enfocarnos, que tenemos que ponerle la mente al pensamiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos funcionando, cuando tenemos una actividad, el deporte? Miren esto, ¿no? Se ha estudiado mucho cómo las personas que son deportistas en realidad tienen una cierta fatiga, un cierto cansancio, pero reponen energéticamente bien. Y te preguntarás por qué, si están haciendo un ejercicio que en realidad, ¿sí? Están vibrando lindo, están haciendo algo que aman, están haciendo algo que los motiva, entonces se van a ocupar de la nutrición, se van a ocupar de estar bien, de poder relajar los músculos, es decir, están muy conectadas a frecuencias del cuidado, ¿sí? De la autoestima, del amor, ¿sí? Entonces hay un desgaste energético, pero no se agota porque se repone fácilmente. Entonces, ¿sí? Cuando nuestra movilidad, ¿sí? Nuestro aparato locomotor desgasta, también desgasta la mente, también desgasta algo que en realidad no le prestamos atención, pero en la parte sí que tenemos la parte digestiva, en nuestros intestinos, hay un montón de, ¿sí? De neuronas, ¿sí? ¿No? Y ahí se generan un montón de química, la cual cuando estamos digestivamente mal, hay un gasto energético, ¿sí? Es decir, estamos, ¿sí? Necesitando más energía, ¿sí? De las funciones vitales para, ¿sí? Para lograr obtener energía, y no podemos porque estamos tratando de reparar, es decir, cuando estamos mal digestivamente, ¿sí? Es muy probable, ¿sí? Que sentamos ese cansancio que es conectado con esta pérdida energética, porque la digestión también tiene un costo energético, no lo pensamos, ¿sí? Pero en realidad sí, cuando hacemos la digestión, ¿sí? Necesita muchísimo, ¿sí? Muchísima energía, por eso, ¿sí? Recordemos que nuestra fuente de alimentación es necesaria, entonces la digestión está haciendo una elaboración que tiene un costo energético, ¿sí? Entonces, ¿hay que prestar atención a ciertas cosas? Sí, simplemente somos energía y somos un todo, estamos vibrando constantemente, estamos sintiendo, entonces la idea es poder reponer, ¿sí? Esta pregunta que yo... para mí es muy necesaria cuando trabajamos, ¿sí? En el consultorio con los pacientes, ¿sí? ¿Cómo hacemos para reponer esa energía del desgano, de sentirme mal, ¿sí? Y tenemos que conectarnos con algo muy importante que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Recargar energía no es lo mismo para vos que para mí, porque nos conectamos con cosas puntuales, ¿sí? La cantidad, ¿sí? Lo que nos da placer, lo que disfrutamos, lo que nos gusta, ¿sí? Sabemos lo que nos hace bien. Pero en la medida justa siempre, hay un doctor que se los recomiendo, se llama Sebastián de la Rosa, ¿sí? Es un doctor que hace muy buenas charlas, ¿sí? Y en realidad hace aportes maravillosos con respecto a la medicina alopática, pero se conecta mucho y pone atención, esto particularmente me parece excelente, que tiene que ver con el conocimiento propio. No es lo mismo, ¿sí? La receta, ¿sí? Para vos que para vos, ¿sí? Es decir, somos seres únicos
Y con respecto a la energía también tiene que ver con esto único, ¿sí? Hay que conectarse con los sentidos, hay que conectarse con la luz solar, hay que conectarse con la hidratación. Somos el 60, el 90, casi 90%, ¿sí?, de nuestra constitución a nivel agua. Necesitamos agua, constitución de agua, necesitamos reponer, hidratarnos, ¿sí? Yo hago mucha apología al agua, pero estos últimos tiempos, es decir, cuando me di cuenta la importancia del agua, ¿sí? Pero recordemos, la luz solar, ¿sí? La luz solar es una energía, nuestra fuente de energía. Necesitamos la luz solar para los ritmos biológicos. No nos damos cuenta que es nuestro relojito de tantas cosas y es nuestra fuente principal, ¿sí? Nosotros, en realidad, nuestras funciones básicas necesitan de la luz solar. ¿Qué pasa? Esto está comprobado científicamente. ¿Qué pasa cuando estamos en la zona invernal? Los animales hibernan, ¿sí? Es decir, miren lo que es la conexión con la luz solar, con las ganas, con el entusiasmo, con la alegría, ¿sí? Hay muchas cosas, ¿sí?, que en realidad prestamos atención, pero a veces no tanta, y nos tenemos que darle importancia a eso. Cuando estamos en invierno es muy probable que nos sintamos más melancólicos, más tristes, ¿sí? Querramos estar en el refugio. ¿Por qué? Porque no está la energía del sol. Así que imagínense, ya estábamos hablando de la hidratación, estábamos hablando del sol, estábamos hablando de la alimentación, y esto también es particular en cada persona, ¿sí? Este doctor hace una buena, digamos, referencia a que no todos tenemos la misma tolerancia a la alimentación y tenemos que reconocerlo. Él lo dice, ¿sí? Él lo dice desde una manera no muy agradable, pero nuestros restos cuando vamos al baño, ¿sí?, son la conexión perfecta para ver qué toleramos, qué alimento toleramos y qué alimento no. Cuando hay distensión abdominal es porque hay algo que nos está inflamando. Tenemos que prestar atención, sí. Entonces, sí, la alimentación adecuada es una alimentación que, si es variada, mucho mejor. Y le ponemos el condimento a esto, que las personas están muy conectados, ¿sí?, a las dietas, que a mí no me gusta decir dietas, sino, digamos, hábitos alimentarios, nutricionales, donde sea conectado a nuestros gustos personales, porque ya sabemos todo lo que nos hace bien y todo lo que nos hace mal. Así que prestemos atención cómo podemos llevar algo equilibrado entre eso que nos gusta y que nos podemos permitir en la medida justa, ¿sí? Eso tiene que ver con la alimentación. Los sentidos, esa es la parte más maravillosa que yo siempre hago mucho hincapié, que tiene que ver con lo que estamos sintiendo, con las sensaciones. Los sentidos tienen que ver con algo muy conectado a nuestro interior. Nos conectamos con el afuera, con los sentidos, ¿sí? Tenemos 5 sentidos, ¿sí? Tenemos 5 sentidos que podemos empezar a escucharlos, ¿sí? Estos sentidos tienen que ver con lo que percibimos, ¿sí? Imagínense las frecuencias vibracionales que tenemos cuando escuchamos una música que nos hace poner a bailar, y una música que es lenta, suave y triste. ¿Con qué te conecta? Seguramente te conecta con un estado anímico, te conecta con algo que recordás, porque esa música suave, triste, te conecta con algo, seguramente, ¿sí? Miren ustedes cómo te pasa a vos, nos pasa a todos, ¿sí? Cómo simplemente las vibraciones musicales, ¿sí?, el escuchar algo, ¿sí?, nos conecta con algo que empezamos a sentir, ¿sí? Entonces, prestemos atención, ¿sí?, cuando estamos faltos de energía, a poner esas músicas que nos agradan, que nos conectan con la alegría, ¿sí?, con los estados anímicos, y para elevar esa frecuencia a un estado de plenitud, y si no se puede de plenitud, sino de alegría y de movimiento, ¿sí?, para cambiarla, ¿no? Es importante lo que olfateamos, recordemos, ¿sí?, tenemos una memoria a nivel sentido olfatorio muy importante, por eso es necesario, ¿sí?, dentro de los sentidos es el primitivo que más se desarrolló, ¿sí?, y cuando sentimos aromas agradables,
Nuestra química cambia, es maravilloso lo que cambia nuestra química porque en realidad nos conecta a las cosas lindas, ¿sí? Obviamente cosas lindas tenemos que olfatear, que nos den placer, que nos guste. Puede ser desde esa torta que podemos estar haciendo con ese aromita vainilla, o puede ser un perfume que querramos sentir, o quizás simplemente, ¿sí? La ropa, ¿no? La ropa que nos gusta sentirla, pero hace muy bien, ¿sí? Que sigamos, ¿sí? Lo que saboreamos, ya decíamos, ese gustito en nuestra boca, ¿sí? A lo cual nos tenemos que permitir ese sabor que nos hace vibrar lindo. Convengamos que hay alimentos sí que nos generan una química linda, tiene que ver con el chocolate, tiene que ver con algunos frutos, tienen que ver con algunas cosas que nos activan desde el paladar estos neurotransmisores, sí, que tienen que ver con cosas lindas, sí, tienen que ver con endorfinas, tienen que ver con la oxitocina, sí, sabores que nos gustan al paladar y decimos qué placer, ¿sí? La dopamina, ¿sí? Entonces está bueno conectarnos con los sabores, ¿sí? Estamos en esa vibración, ahí podemos cambiar, nos sentimos plenos, más allá de que nos dé, ¿sí? Energéticamente, ¿sí? La composición, ¿sí? Una energía que se traduzca en calorías, ¿sí? Pero eso después lo vamos a ampliar. Estamos hablando también de esto, ¿no? Ya dijimos lo que escuchamos, ya dijimos los aromas, ya dijimos los gustos, y ahí vamos a esto que tiene que ver con, ¿sí? Lo que sentimos, las sensaciones. Recordemos que es importante los abrazos, que es importante lo que vibra, lo que sentimos y lo que siente nuestra piel. Desde las caricias, recordemos las caricias, lo que hacen, una caricia de mamá, cuando uno ha estado, ¿sí? Ha estado triste, enfermo, puede hacernos sentir protegidos, amados, ¿sí? Así que imagínense lo que hace el tacto, este sentido tan maravilloso. Está bueno abrazarse, está bueno darse caricias y también poder darse. Por eso hay muchísimas técnicas de los abrazos, para abrazarnos, para sentirnos, para también uno, ¿sí? Empezar a sentir eso que nos hace no percibir una caricia, ¿sí? El poder darnos, ¿sí? Ese sentido que es tan maravilloso, ¿sí? Poder conectarnos con lo que implica, ¿sí? Esta sensación táctil que genera muchísimos neurotransmisores que nos dan placer. Así que está bueno, ¿sí? Sentirlo así y empezar a reponer desde esto, ¿no? Desde lo que nos puede conectar a esta frecuencia que va cambiando, si ponemos y prestamos atención a todo esto, ¿sí? Estábamos hablando, ¿sí? Del tacto, estábamos hablando, ¿sí? De lo que escuchamos, de lo que degustamos, esto que percibimos a la hora de tomar algo rico, ¿sí? Un mate que ¿sí? Que al gusto nos haga sentir plenos, ¿sí? Estábamos hablando, ¿sí? De los aromas, estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con lo que visualizamos, y ahí en este sentido les voy a decir que es muy importante porque somos seres visuales, que todo entra desde nuestra mirada, y ahí prestemos atención a lo que observamos, ¿sí? Porque la conexión maravillosa es, ¿sí? Los ojos vienen a mostrarnos un mundo, esta mirada, que a veces pone distancias a lo que queremos ver y a lo que no, pero en este momento de recarga energética seguramente tenemos que poner atención a lo que observamos. Por eso sí está comprobado que mirar, ¿sí? Ciertas cosas que nos hagan bien es maravilloso. ¿Tiene que ver con algún video? Sí, tiene que ver con algo que te guste, alguna película. Tiene que ir a la naturaleza, a ver lo que la naturaleza nos ofrece, que es un montón. La conexión con la naturaleza es recarga energética, sí, se comprobó, sí, científicamente, que la conexión con la tierra, que la conexión con la naturaleza, sí, tenemos puntos energéticos en nuestras manos, podemos transformar nuestra energía. Estos son algunos tips, ¿sí? Para, en realidad, reponer este circuito energético. Tiene que ver con la meditación, ¿sí? Tiene que ver con esta opción de la meditación que también, ¿sí? Que también nos imparte esto, ¿no? Poder generar esto, ¿no? De
meditar en estado de conciencia y sí que no implique esto que tiene que ver con con tanto tiempo, ¿sí? Es decir, está muy asociado la meditación a mucho tiempo y una concentración inminente, entonces prestamos atención y decimos, ay, no voy a hacer una meditación porque me lleva tiempo. La idea es que estamos constantemente meditando. Cuando estamos conectados con el presente, realmente estamos meditando, ¿sí? Lo que estamos viviendo. Así que, sí, vamos a ampliar después en los próximos programas un programita justamente con respecto a esto misterioso que tiene que ver con la meditación, que tanto se habla para reponer la energía, para poder vibrar desde la paz, calma, ¿sí? Que por sobre todas las cosas, ¿no? Esta energía que tenemos todos, absolutamente todos, ¿sí? Viene de adentro. Se vibra lindo, ¿sí? Y podemos transformarla. Así que ¿tenemos el poder? Sí, les digo a todos, tenemos el poder de transformar, ¿sí? Tenemos que confiar en nosotros, ¿sí? En nuestras cosas, en lo que nos hace bien, ¿sí? En poner límites, en saber hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Atravesar los miedos, saber que podemos gestionar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, enfocarnos en los pensamientos. Recordemos que un desgaste energético es el pensamiento y si pensamos mucho, es muy probable que nos sintamos cansados, así que los invito, ¿sí? A que vayan viendo cómo reponer esta energía. Hoy es un día gris, ¿sí? En este lugar en el mundo está gris y necesitamos vibrar lindo, ¿sí? Necesitamos empezar a mover esto que tiene que ver con las frecuencias vibracionales, con esa buena vibra que a veces dicen, que tiene que ver con la energía, que es la tuya, que vos tenés el poder de transformar. Así que bueno, los invito para los próximos programas, para decirles, sí, que estamos atendiendo, ¿sí? Estamos atendiendo en los consultorios médicos Dinamarca 655, estamos también en Avenida Santa Agata 845, haciendo biodecodificación. Tiene que ver con la energía, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Por sobre todas las cosas, no dejen de ir, ¿sí? A los médicos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, que siempre lo digo, que son también nuestros grandes maestros. Así que esto es un aporte diferente, siempre lo quiero decir, es un aporte diferente de ver la vida, ¿sí? Es algo más, es poner algo más a todo esto que tiene que ver con la medicina alopática, ¿sí? La tradicional, la que vamos todos, ¿sí? Esto suma algo más para el bienestar, ¿sí? Es decir, es una herramienta que por ahí nos va a hacer bien, simplemente eso. Así que los dejo, estamos en Cuestiones del Alma. Hoy los invito también acá con Luis Ángel Fernández, ¿sí? Al deportivo de esta noche, 8:30, ¿sí? Para aquí Deportes, ¿sí? Que vamos a estar hablando justamente del ego, ¿sí? Los invito hasta el próximo programa para Cuestiones del Alma y también en los micro de Hugo César Segurola, ¿sí? Que estaremos este viernes para invitarlos y seguramente con alguna linda charla. Así que bueno, les mando mucha luz, a cuidar esas vibraciones, a cuidar esa energía que es tuya, ¿sí? Y bueno, los dejamos ahora va a venir Luis con su programita. Así que mucha luz energética y mucho amor.